Al lado de él venía una moto con un ser de luz. Se le formó el rostro y era Pablo Escobar. Te voy a dar un regalo si rezas por mí porque yo estoy penando. Por la noche veo a alguien que va y se va a un rincón y llora. O escuchan pasos. Donde era supuestamente la cárcel de Pablo Escobar. De sus piedras empezó a salir un líquido extraño y que con ese líquido les ayudaba a pasar la frontera. De criminal se convirtió en un santo. Unas velas para protección hechas de grasa de muerto. Y yo digo, ¿esto qué es? Me lo quito. El operador de radio me dice, Esteban, sonó la voz de un niño. O es algo repetitivo, extraño. Colocas dulces. Y la gente dice que empiezan a escuchar risas de niños, pero con conciencia de delincuente, una cosa así. El mundo del crimen organizado colombiano tiene mucho que ver con el mundo del ocultismo, con la brujería, con lo misterioso y con lo paranormal. Y para esto hemos traído un invitado de lujo directamente desde Colombia, el señor Esteban Cruz. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz aquí, Jorge, de estar en tu podcast en Confesiones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lima? Bien, excelente. Perú para mí es un segundo hogar. Gracias por tu hospitalidad. Aquí en tu estudio hemos grabado también parte de nuestro podcast. Muchas gracias. Estoy agradecido total. Para comenzar el episodio, me encantaría preguntarte, antes de meternos de lleno a este tema del crimen organizado y la relación que tiene con lo oculto, con lo misterioso, con la brujería, con lo paranormal, quiero saber por qué. ¿Por qué te gusta tanto este tema? ¿Y qué te ha pasado en la vida como para que digas, ¿sabes qué? Quiero hablar de los temas paranormales que tanto me encantan. Bueno, hoy, Jorge, y para los que me ven, voy a contar cosas y voy a presentarles algunos sonidos, audios que me convencieron un poco de buscar esto, aunque no lo crea. Okay. Porque quiero decirlo, soy escéptico en muchos de esos temas, pero siempre he querido saber, por ejemplo, si existe la vida después de la muerte, si existe, no puedo enfrentarme o ver algún día un ovni, un objeto volador no identificado. Siempre he querido y he buscado esto, y todo comienza como en casi todas las personas cuando era niño. Hubo dos sucesos que me llamaron mucho la atención. Cuando yo era niño, iba de vacaciones a un pueblo que casi nadie conoce en ningún lugar del mundo, uno de estos pueblos perdidos que nadie tiene ni idea dónde están ni cómo se llama Santiago y queda cerca de Venezuela, en norte de Santander, y es un pueblo que literalmente son son solo dos calles con 2 cuadras, y ahí yo me quedaba y un tío tenía una tiendita, tienda donde se venden cosas, abarrotes, se vende pan, de todo. Y entonces me decían que habían encontrado un día, estaba yo allí y empezó una gritería. Empezó a decir, lo encontramos. Yo dije, no, ¿a qué encontraron? Encontraron tal vez que mi tío tiene un amante. Claro. Encontraron algo raro, y movían una nevera muy grande y la corrían de un lado al otro, una nevera, un escaparate con un refrigerador. Y lo movían de un lado al otro. Y cuando lo corrieron, en el fondo había un muñequito de cera debajo de donde estaba la nevera, un muñequito de cera, y lo estaban raspando y lo estaban quitando y tenía forma humana, nunca lo olvidaré, 2 piernitas, 2 bracitos, cabecita y un montón de pelo, y decían, nos están haciendo brujería. Ese recuerdo no se me va. No creo que existan, digamos, fuerzas malignas ni nada así, pero recuerdo que quitaron ese muñequito y a los pocos días me contaron. Yo dije, ¿qué pasó con eso? Que en ese lugar había vuelto a brotar cera del suelo. Entonces decían que habían hecho un trabajo de brujería y que tenían que hacer una liberación. Eso lo recuerdo como si fuera ayer. Puede que sea, digamos, un hecho de creencia simplemente, que no sea real, pero a mí me impactó mucho. Y me impactó mucho otro par de historias que siempre cuento. Una es de crimen y otra es de paranormal. Y la de crimen es que yo tenía un abuelo que se la pasaba de montaña en montaña. En ese tiempo no había carreteras, eran recuas de mulas. La gente iba con un montón de mulas y en las mulas llevaban todo, desde pianos hasta papa, de lo que sea. Y tenía una recua de mulas, un grupo de mulas, una manada de mulas, de pueblo en pueblo. Y recuerdo mucho que me habían contado que él llegó a un lugar descampado, un páramo, un lugar desierto, y que había una casa y él pidió que lo dejaran quedar. Tocó la puerta y entonces le abrieron y él pidió posada. Me puedo quedar aquí, ven con estas mulas, vea, tengo ahí 5, 6, 7 mulas, le doy una mazorca, le doy papa, le doy algo, pero déjenme quedar. Y salió una señora, recuerdo mucho que me decían, una señora muy anciana, y les dijo, puede quedarse acá.
Y él se acostó a dormir. En ese tiempo no había luz eléctrica, tenía velas. Y recuerdo muchísimo que en la historia que me cuentan, él estaba allí con las velas y las apagó y se acostó a dormir y alargó un brazo o una pierna. Hay gente que duerme a pierna suelta, que pone un brazo, claro, como cuando uno está un poco ebrio y tiene que poner la mano porque todo le da vueltas, claro, así como por la tierra. Entonces él puso la mano y empezó a sentir que había como algo melcochudo, como algo baboso. Empezó a sentir que tocaba algo que era como una gelatina y un olor pútrido, como cuando alguien deja, digamos, un pedazo de carne en agua durante 20 días y se empieza a podrir, como cuando alguien que tiene una carnicería nunca limpia el suelo y la sangre se coagula y empieza a oler a podrido. Y él decía que olor tan extraño y que había algo melcochudo y lo tocaba con los dedos. Entonces él dijo, esto está muy asqueroso, esto está inmundo, esto es una porquería. Y entonces encendió la vela y miró hacia abajo y lo que había era que el suelo estaba lleno de una película de sangre coagulada. Y en una esquina había pedazos de piel humana. ¿Pedazos de piel humana? Pedazos de piel humana, y habían así pedazos y había forcejeo y las paredes estaban llenas como, según recuerdo esa historia, de manos que manchaban la pared blanca de cal con fluidos, así como una película de terror. Él saltó y salió corriendo, llegó en medio de la noche a un pueblo cercano y le contó a la gente, mira lo que pasó, me dejaron allá quedaron mis mulas, pero cuando me desperté estaba eso ahí, estaba esa sangre, estaba esas manos, y le dijeron lo siguiente, le dijeron, ¿sabes qué? Eso siempre sucede, el que entra a esa casa lo roban y lo eliminan y le roban todo, te salvaste. Era una especie de criminal serial de ese tiempo, para robar a las personas en una casa, esa señora. Yo recuerdo esa historia y me quedó, yo dije, tengo que buscar los misterios de la mente, tratar de analizar y de buscar. Y entonces estudié antropología, después estudié historia, hice un doctorado en historia en España, y casi todos mis trabajos en historia fueron eso, sobre buscar un poco lo que era enigmático. Y entonces empecé a buscar elementos mágicos y más, pero desde el punto de vista científico. Y por eso soy escéptico, pero siempre he buscado eso, he buscado lo paranormal. Entrando de lleno ya en el tema justamente del crimen organizado colombiano y lo oculto. Sí, precisamente durante 2 años estuvimos investigando esas conexiones. Hicimos un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y en ese libro contamos algunas conexiones realmente retorcidas entre la criminalidad y la brujería, la magia negra, la negromancia. Encontramos casos que son realmente escabrosos, tanto en México, porque estuvimos un tiempo en México investigando, como en Venezuela, como en Colombia. Y nos dimos cuenta de que sí que hay una especie de brujo asesor o una necesidad de los criminales de apoyarse en la brujería, pero también encontramos que hay unas conexiones muy profundas entre la magia y estos seres. Por ejemplo, cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que la figura de Escobar se transformó como una especie de santo popular. Sí, claro. Que para muchas personas hace milagros o aparece. Entonces yo estaba en el cementerio donde está la tumba de Escobar. Es un cementerio que se llama Jardines de Montesacro. Imagínense ustedes un lugar verde con unas lápidas grandes. La tumba de Escobar está llena de símbolos extraños. Tiene unos árboles que son cipreses. El ciprés es el árbol de la muerte. Y tiene un número de cipreses que dan un número exacto, que sería un número cabalístico, que es el número 7. Y sobre la tumba la familia trajo unas rocas desde lo que era la hacienda Nápoles, que era su zoológico personal, donde todavía hay hipopótamos que dan vueltas por ahí, todavía la gente pasa y se estrella con un hipopótamo porque están sueltos y se están reproduciendo, y ellos llevaban estas piedras y las traían y las colocaron ahí. Y yo estaba ahí y veía gente muy extraña que venía de todo el mundo. Venía, por ejemplo, un señor oriental, un hombre oriental con el cabello largo. Me parecía increíble porque venía en un carro muy costoso, alquilado, y venían 2 tipos así como vigilándolo, y el tipo llegaba con el cabello largo así, hacía como una especie de rezo y se iba. Y yo decía, ¿esto qué es? Y empecé a entrevistar. Cuando tú estabas ahí, sí, parado. Y entrevisté a muchas de las personas que fueron, y me di cuenta, ahora vamos a las piedras, que se llevan estas piedras de la tumba de Escobar, porque estas piedras las transforman en amuletos y las rezan. Y entonces dicen que estas piedras le sirven a los maleantes
cuando están cerca de un peligro, cuando viene la policía, cuando los va a capturar, porque se empiezan a calentar. Entonces dicen que se calientan y de esa forma los alerta, como si el espíritu del criminal les dijera cuidado. Es una alarma entonces. Sí, y con esas piedras las labran y hacen crucifijos, figuritas. Esa es la historia que se tiene. Y cuando estaba allí, además que unos ritos muy extraños que podrían ser muy estrambóticos, hay gente que va también y riega aguardiente o consume estupefacientes, coloca estupefacientes y se las consume sobre la lápida. Pero lo que me parecía extraño era que empecé a encontrar unos billetes de $1 que estaban impresos con la cara de un personaje que nunca había visto. Eran billetes de $1 que por un lado te vienen a Pablo Escobar y por el otro lado un señor. Llamé al número que estaba ahí y empecé a investigar y descubrí que era un hombre que decía que tenía contacto espiritual con Pablo Escobar. O sea, que podía traerlo a esta realidad. Y que podía comunicarse con él. Y entonces fui, hice la entrevista y es una de las historias más extrañas que he visto porque está registrado que sí hay algo muy raro que le sucedió. Es un hombre que se llama Miguel Ángel, vive en Medellín, tendrá ya casi 60 años y él era un mecánico de buses. Mecánico, arreglaba, se metía debajo y arreglaba el motor, arreglaba el cigüeñal, arreglaba todos los buses. Entonces dice que un día al taller llegó un camión grande, de esos camiones grandes, así, blanco. Y esos camiones grandes que estaba así y lo habían puesto en una plataforma el camión y lo habían puesto y él tenía que arreglarlo. Pero entonces los ayudantes no le pusieron lo que nosotros llamamos tacos o no lo ajustaron y él estaba detrás del camión y se empezó a rodar. Y él dice que vio cómo se rodó rápidamente, él se alcanzó a correr y toda la parte del camión le tocó el hombro y lo empezó, él dice que escuchaba cómo tronaban sus huesos, cómo se empezaban a romper. Dios. Todo este hombro, él dice, se le molió, que quedó como si fuera papilla, que quedó como cuando muelen maíz. Él dijo que él gritó, luego quitaron el camión y dice, le colgaba como si fuera una tripa, como si fuera, no sé, tripa de res, como intestino de res, así le quedó el brazo y él lo movió de un lado al otro y decía, no, Dios mío, se lo llevaron a un hospital que se llama San Vicente Paúl. Es uno de los hospitales más importantes de Medellín. Y ahí un médico le dijo, no hay nada que hacer. ¿Sabe qué? Si yo no le quito el brazo, se va a podrir. Claro. Se va a podrir. Recuerdo un video tuyo de John Cervantes que también le pasó algo así. Me recordó exactamente eso. Dijeron, se te va a podrir. Te tengo que desmembrar. Te tengo que quitar ese brazo porque dentro de poco va a empezar a oler mal. Dentro de poco va a oler a carne podrida. Te va a dar una septicemia. Te vas a morir. Y entonces el tipo le dice al médico, no me lo quite. No, que se lo vamos a quitar. No hay nada que se lo va a quitar. Y él dijo, no me lo quite. Y desautorizó al médico. Y él dice que en ese momento lo llevaron a un quirófano para operarlo y le hicieron toda la cirugía y después entró en coma. Y cuando estaba en coma empieza lo raro. Él primero siente que su cuerpo sale y se ve hacia abajo y dice que ve el lugar en donde él estaba acostado, se ve su cuerpo, ve la mesita de noche, ve todo allí, pero que de repente como que cambia de dimensión y se ve en una moto de 4 llantas acelerando a toda velocidad. Dios. Y que está en una especie de montaña que tiene círculos, como el infierno de Dante, dice él. Así, círculos. Y que va rápidamente en la moto, acelerando en la moto, no sé qué más. Y va y al lado todo es bonito. Los árboles son bonitos, dice él. Ya se le quitó el dolor y se veía su brazo bien. Y que de repente aparecieron otras motos a los lados. Y que aquí al lado de él venía una moto con un ser de luz, un ser brillante, así. Y iba así, y él aceleró hasta que llegó a la parte de arriba de una curva, 2 curvas, 3 curvas, y llegó arriba. Y vino la moto aquí al lado. Y él dice que en ese momento quiso ver quién era esos que lo acompañaban. Y ese ser de luz se empezó a transformar. Le salió como un cachumbo de pelo así. Le salió un bigotico. Se le formó el rostro. Y era Pablo Escobar. Y que Pablo Escobar le dijo: te voy a dar un regalo si rezas por mí porque estoy penando. Estoy penando. Esto es. Se lo dijo de frente. Sí, este es el purgatorio, maldita sea. O sea, aquí estamos en el purgatorio. De hecho, estamos llevados. Aquí nos tienen torturados. Pero si usted me reza, yo voy a dejar de estar aquí en el purgatorio y voy a salir más rápido. Si usted me reza, yo le voy a dar un regalo. Y él dijo: no, pues vamos. Pues sí, está bien.
Y dijo, mira, ahí lo tienes. Y lo que tenía al frente era una camioneta Toyota de esas gigantes carísimas. Y él dijo, no, me queda estúpido. No, señor, ¿yo qué voy a poner a hacer esto? Ustedes me creen imbécil. Yo cuando despierte no voy a poderme llevar a esta camioneta. Esto es del más allá. Y que Pablo Escobar se quedó mirándolo y con rabia le dijo, el imbécil eres tú. ¡Imbécil! Mira bien. Y él miró y dice que lo que veía era la placa. Él dijo, apréndete el número. Cuando despertó del coma, después de una semana, salió del hospital. Los médicos dicen que es imposible que el brazo se le hubiera arreglado. Ya no tenía una tripa moviéndose ahí podrida, sino tenía un brazo. Y cuando salió del hospital, apostó el número de la placa a la lotería y se la ganó. Dios, apostó el mismo número de... Dios santo. Y se la ganó y aparece, yo estuve buscando, registrado en varias entrevistas de esa época, hace más de 15 años, en una de las emisoras más importantes del país, exactamente sí, que se lo ganó, y él dice que fue Pablo Escobar el que le dio el número de la lotería. Entonces es uno de los casos raros de esa religiosidad popular que empieza a surgir, y así hay muchos más. O sea, hay un edificio donde estaba Pablo Escobar viviendo, que era como su base de operaciones, que era el edificio Mónaco. Ustedes ven todas las películas, incluso le pusieron una bomba. Ese edificio lo buscaban todos los turistas para tomarse fotos. Y, ay, no, estoy en Medellín. Foto al frente del edificio de Pablo Escobar. Ay, no, que mamá, mira que estoy en el... Entonces la gente se enojó. Todos los colombianos como yo se enojan cuando le dicen Pablo Escobar. Entonces el alcalde lo mandó a tumbar, a derruir. Y cuando lo fueron a dinamitar, estaban grabando los noticieros, se ve una extraña figura que es muy rara, que corre por todo el edificio justo antes de que se caiga. Hay dos opciones: o había alguien viviendo ahí que quedó aplastado, claro, o algunos dicen que es un espíritu que estaba penando, y muchos dicen que se parece a Pablo Escobar. Pueden ver las imágenes y ustedes juzgarán. Yo creo que simplemente que ojalá no haya sido alguien que lo hayan aplastado, claro, allí. Pero han cogido el edificio abandonado. Este es mi Airbnb. Él no tenía una sola residencia. Digamos que la principal fue el edificio Mónaco, pero también tenía otras casas. Tenía una casa cerca de una represa muy famosa que se llama Guatapé, que hoy visita mucha gente, que se llama La Manuela, el nombre de su hija. Y es una casa que es una mansión que está en ruinas. Y tenía otra casa también en Miami, y otras casas varias de Medellín, casas de seguridad. Y en todas esas casas se dicen que pasan cosas extrañas, cosas raras. Y una de las cosas más raras nos la dijo su propio sobrino, Nicolás. Nicolás Escobar fue mucho tiempo alguien que guardó objetos de su tío. Él incluso los tiene. Tiene su máquina de escribir, tiene la ropa, tiene carros que fueron de su tío Pablo Escobar. O sea, los tiene guardados. Y él dice que en una de esas casas él estaba desayunando. Así, imagínense ustedes desayunando ahí, comiendo su arepita. Así. Y él dice que de repente en las paredes se veía algo muy denso. Se veía algo y se sentía. Que él sentía como que la piel, que los vellos se le paraban, y sentía como si tuviera una carga. Él lo dice así, como una carga muy fuerte, pero de un momento a otro. O sea, está en la casa y de repente siente una presión y mira hacia una esquina y sale como una especie de imagen. Okay. Y él dice que es una silueta negra y densa que se mueve por la pared, que se mueve. Y él se queda mirando asustado y ve cómo esa silueta se mueve 180 grados y se mete en una pared. Y él dice, aquí hay algo raro, o necesito ayuda psiquiátrica o psicológica, pues todas las cosas que he vivido, pero me está pasando algo raro. Y él dice que deja pasar el tiempo, irá, no le cuento a nadie, pero un mes después le vuelve a pasar lo mismo, aparece otra vez esa silueta muy densa, pero que esta vez está acompañada de una silueta más pequeña, rechoncha, con unos brazos compactos, chiquitica, que parecería ser un niño o una persona deforme. Una sombra de una cosa, de algo. Y que esa sombra se movió por la pared y se metió, entró. Entonces él le dijo al papá, que es conocido como el Osito, el hermano de Pablo Escobar Gaviria, le dijo, papá, hay algo raro en la casa. Y el papá no le quiso hacer caso. Dijo, esto es una locura, es estupidez. Dijo, papá, hay algo ahí. Entonces él esperó a que el papá se fuera un día, tomó un martillo, fue a la pared en donde entraban esas figuras oscuras, golpeó con el martillo 2, 3, 4 veces y se rompió algo. Y adentro lo que había era una habitación secreta. Dios. Y lo que había, dice él, es que tan pronto rompió, salió un paho terrible de olor a muerto.
que inundó todo. Haz de cuenta que tú estás así, ¡fum! Sale un aire, como cuando uno abre una tumba. Claro, claro. Como cuando uno va a un funeral y abren el cajón y sale ese olor a muerto. Como cuando tú abres un tarro de carne podrida, sí, sale. Y él dice que salió eso, que metió su celular, ingresó su celular con la cámara grabando, y lo que grabó, los videos están, era que en el fondo había un montón de cosas guardadas de hace 50, 60 años. Dice que el olor venía de los billetes, que había un bulto, un saco lleno de billetes antiguos de pesos colombianos que ya no sirven, y que olía terrible porque cuando se pudren los billetes, y esto lo he escuchado no solo en él sino en muchos otros, cuando se pudren los billetes huelen como la muerte, como un cuerpo humano. El dinero podrido huele muy parecido al cuerpo de un ser humano. Entonces él entra, saca eso y encuentra una piedra de oro, y él dice que desde ese día esas sombras nunca más volvieron a pasar. Existe una tradición entre los delincuentes colombianos, que es que hay que rezar esos lugares escondidos que se llaman caletas, les llamamos caletas, que son como una especie de cuartos de tesoro, como bóvedas secretas. Y entonces dicen que esos brujos o esos rezanderos invocan espíritus que van a ser espíritus custodios, que son muchas veces espíritus de personas que pueden sacrificar, o espíritus de muertos que roban de los cementerios para que cuiden y las escondan de las autoridades. Son protectores, algo por el estilo. Y lo que dice Nicolás que vio son esos espíritus protectores, y que se le revelaban a él porque él era sobrino de Escobar y le estaban mostrando dónde estaba. Al final no se revelan a cualquiera, ¿no? Todo lo contrario. Esas caletas o esos lugares hay que hacer una serie de rituales. En Colombia le llamamos huacas a veces. Entonces, por ejemplo, para poder revelar la caleta, porque la caleta de alguna manera o la huaca se corre. Si tú la vas a buscar, en teoría se desaparece, se mueve porque está protegida por un espíritu, está rezada. Entonces, para poderla revelar hay que rezarla también y bautizarla. Y generalmente se puede hacer los Viernes Santo. Para poder encontrar esos tesoros hay que buscarlos el Viernes Santo. Y hay una serie de espíritus de carretera que mucha gente dice que aparecen en algunas otras zonas del país, sobre todo una zona llamada Boyacá, que indican dónde están esos tesoros. Dicen muchos, por ejemplo, camioneros que van allá en su camión y de repente ven como si saliera un niño pequeño o una persona con problemas físicos, otra vez, como una especie haz de cuenta como si fuera un Shar-Pei de 2 patas, un perro Shar-Pei así, pero que brilla dorado, hecho de oro. Ven un humanoide dorado y es como un niño chiquito pero jorobado, así como con jorobas, con verrugas, con tumores, y que ven esa figurita, o a veces un niño dorado simplemente, que sale corriendo y se mete en la montaña. Entonces muchos dicen que lo que hay que hacer es parar y buscar a dónde se mete, porque donde se mete está la tumba. Está la tumba, o está el tesoro, o está la huaca, y que ese es un espíritu custodio. A ese ser le llaman el tunjo. Le llaman así. El nombre que le tienen es el tunjo. Cuando se encuentra donde él se mete, hay que llegar allí, y hay una serie de rituales como orinar el lugar, o abrir un hueco, o bautizarlo en el nombre de alguien, y así no se va a correr. Y la gente dice que encuentra ahí monedas de oro, de todo, huesos. Ahora, no solamente está él, ¿no? Sino también están todas las víctimas. Me imagino que el hecho de que sucedan cosas paranormales no solamente es con relación a Pablo, ¿no? Y sus secuaces, sino también al otro lado, ¿no? Las personas que fueron víctimas de ese lamentable hecho. Sí, hay una cárcel que es la cárcel que él mismo hizo. Se llama La Catedral. Ya no es una cárcel, era el lugar donde él decidió en el año 93 entregarse. Él se entregó y lo llevaron. Hay una imagen muy famosa, un helicóptero que lo lleva de la gobernación de Antioquia. Lo llevan hasta esa cárcel. Y esa cárcel, Jorge, con el tiempo dicen que se convirtió en un lugar maldito. Y esa cárcel incluso se la entregaron a unos monjes, sacerdotes. Yo, para el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, entrevisté a varias personas de esa cárcel, que ya no es una cárcel. Los monjes dicen que tuvieron que hacer un exorcismo. Tumbaron parte de la cárcel y construyeron un edificio encima de la catedral, que además tiene nombre de la catedral, que tiene forma de cruz. Y hoy en día ahí lo que es un hogar geriátrico, un hogar de envejecientes, de ancianos. Y los ancianos siempre tienen unas historias extrañas. Entonces muchos de estos ancianos dicen que están sentados por la tarde tomando el sol y que ven pasar una luz o una esfera de luz que se mueve. Esos ancianos dicen: por la noche veo a alguien que va y se va a un rincón y llora. O ven
o escuchan pasos, donde era supuestamente la cárcel de Pablo Escobar, y sobre todo en una zona. Y en esa zona lo que sucedió es que mientras, y esto es historia real, mientras él estuvo ahí, hizo traer a 2 hermanos, los hermanos Moncada y los hermanos Galeano, sí, claro, que eran sus contadores, los llevó y los ultimó, los eliminó y los partió en pedazos y los enterró. Al día de hoy no se han encontrado los cuerpos. Muchos dicen que sus cuerpos están ahí y que las luces que se ven son las víctimas de él en parte. Y entonces dicen que los partieron en pedazos tan pequeños que no se encontró nada. Es más, dicen muchos de los textos y muchos de los testigos de la época que el día en que hubo ese homicidio, todos los malhechores que estaban ahí, Popeye, Pablo Escobar, todos ellos, hicieron un asado de carnes, hicieron una barbacoa, un barbecue, porque al mismo tiempo estaban cremando los cadáveres para que la gente no supiera que el olor a carne era humano. Dicen que cortaron todo esto y lo metieron. En los últimos años, Jorge, y está también en el libro, hay gente que tiene drones ahora. Y dicen, voy a grabar el bosque, voy a grabar en dron. Y hay varias personas que dicen que cuando están grabando en el dron, se ven esas luces extrañas que se meten dentro de la tierra, con unos fuegos fatuos. ¿No hay o no está comprobado que de repente incluso se los hayan comido? Porque me suena mucho a eso, ¿no? A que de repente incluso eran tan maquiavélicos y tan oscuros que de repente incluso hasta eso podría ser una posibilidad. O que se los hayan dado a otros. Que le hayan dicho a los guardianes, aquí tienes tu pedazo de carne, aquí tienes tu sobrebarriga, aquí tienes tu lomo saltado. Para desaparecer los cuerpos, ¿no? Ahora, se sabe, por ejemplo, de que Pablo creía en esto, es decir, existían, así como por ejemplo en Perú, te comentaba que incluso hasta la misma presidenta, ¿no? Se le encontró un muñeco vudú en la cartera o se vio en noticias. No hay o no se ha podido comprobar de repente que Pablo creía en esto fielmente o que tenía brujos de repente. No, todas las entrevistas que hice, yo entrevisté a varios familiares, dicen que él no era creyente, que era muy religioso a veces, pero que no era creyente, pero sí hay una figura milagrosa, extraña, rara en su vida. Si ustedes van a cualquier propiedad que haya sido de Escobar, cualquiera, van a encontrar que hay un santo muy raro, un santo que no es común, es el niño de Atocha. El niño de Atocha es un niño que tiene una canasta. Y ese niño esa estatua está a la entrada, esa imagen está a la entrada de todas las propiedades, aún hoy en día de la familia. El niño de Atocha. El niño de Atocha. Y la historia del niño de Atocha se las voy a contar para que entiendan por qué él la seguía, porque toda la familia Escobar sigue el niño de Atocha. El niño de Atocha es una creencia paranormal sobrenatural del tiempo en que los españoles luchaban contra los musulmanes. En ese tiempo la península ibérica estuvo mucho tiempo en poder de los musulmanes. Y había unas guerras muy fuertes entre los reinos cristianos y ellos. Cuando los musulmanes capturaban a los cristianos, los metían en mazmorras, los metían en huecos, debajo de las fortalezas, de los castillos, sin agua, sin luz, sin nada, a que se murieran de hambre. Entonces dice la historia que cogían, digamos, soldado cristiano al hueco, al hoyo, soldado cristiano ya, y allá los dejaban encerrados. Y dicen que algunas veces, ya muriendo de hambre, llevaban meses ahí, no tenían agua ni nada, veían como una figura de luz que bajaba y que era un niñito que tenía una canastica y que les daba pan y agua y desaparecía. Los soldados, cuando salieron, dijeron, nos salvó el niño sagrado, y ese sería el niño de Atocha. Con el tiempo, esa creencia no es famosa en Colombia ni en Antioquia, donde es Escobar, pero la mamá de Pablo Escobar, doña Hermilda, dice que ellos vivían en el campo y vivían en una finca, lejos. Era una familia campesina. Ella era profesora. Y en ese tiempo hubo una violencia muy fuerte, que así le llamamos en Colombia la violencia, liberales contra conservadores. Y el liberal que veía al conservador se agarraban y se despedazaban y adiós. Y ellos eran liberales y estaban en la casa, y dice la señora que le habían regalado una figura de ese niño de Atocha, y que de repente ella vio la ventana y escuchó gritos y dice, ya vienen por mí. Y venían sus enemigos, los conservadores, y venían armados. Y sabía que le iban a hacer de todo, que iban a quemar la casa, que los iban a exterminar, que los iban a despedazar. Entonces ella le dijo a Pablo, que era un niño, y al otro hermano que se metieran debajo de la cama, y se puso a rezarle al niño de Atocha y cerró las puertas y casi llorando y rezando y rezando y rezando. Y cuando de repente no escuchó más, no había pasos, no había gritos, no estaban los enemigos. Ella abrió la puerta y cuando de afuera vio que estaban corriendo.
que habían salido corriendo, los que iban a hacerle daño a ella, que estaban corriendo, que estaban huyendo. Y era porque, según ella, el niño de Atocha la había protegido y ellos habían visto que la casa estaba lleno de personas que la estaban defendiendo. Desde entonces, toda la familia Escobar utilizó al niño de Atocha como su protector. Esa es parte de su creencia. Ahora, por ejemplo, ¿este niño de Atocha se usa de repente en otras partes de Colombia? No, es un culto que casi nadie tiene, pero cuando capturaron hace poquito a uno de los hijos del Chapo Guzmán, y está la foto, en México tenía el niño de Atocha. Y en México tampoco lo siguen. Sí, en México lo siguen mucho, pero también lo siguen muchos del mundo criminal. El hijo del Chapo Guzmán lo capturaron con una estampita del niño de Atocha. Bueno, acá por ejemplo se sabe mucho de que cuando los malhechores, bueno, los criminales cuando van a hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Tienen mucho a rezar. Entonces sí existe esto de que incluso las personas que hacen el mal se encomiendan a santos incluso para que las cosas les salgan de forma positiva, ¿no? Lo cual es retorcido porque al final realmente al compartir la misma religión, ¿no? Católica, que la gran mayoría de peruanos tiene, deja mucho que pensar, ¿no? O sea, los que hacen el bien se encomiendan y los que hacen el mal también. Habíamos hablado hace poco en otros espacios de que en Lima y en Perú, cuando muere un criminal le dejan una moneda debajo de la lengua y al finado, al difunto, y en teoría el difunto se aparece en sueños y dice: él me hizo daño, él fue el que me acabó. En Colombia existe algo similar, y es que le amarran los dedos a los muertos con una cinta roja en los pies, y eso supuestamente hace que el culpable confiese. Y yo he estado entrevistando embalsamadores que me dicen: yo lo hice y funcionó. Me llegó una muchacha, una mujer, me dijo una embalsamadora, Jennifer, muy joven, muy bonita, una señorita de unos 15 años, hermosa, con el cabello así súper, y le habían hecho daño, tenía cortes por todo el cuerpo y le amarré los piecitos con un hilo rojo. Y en pleno funeral, el novio empezó a llorar, dijo: yo lo hice. Confesó, Dios santo. Todo el mundo, y lo cogieron presos. Historias terribles, pero nos cuentan mucho esas historias, y así en el mundo del crimen hay otras más. Pregunta: así como existe la magia negra o lo oculto desde el lado de repente del mal, también existe desde el lado del bien. ¿Existe de repente información que haya podido ser corroborada de que se usaron métodos como métodos mediúnicos, incluso de brujería, para encontrar a Pablo, o encontrar de repente los lugares donde había ocultado el dinero después de su muerte? Hay algo muy extraño, y es hay dos situaciones. Hubo un general de la policía colombiano que dice que hacía exorcismos para poder encontrarlos. Incluso por decir eso lo sacaron. Y fue director de la Policía Nacional de Colombia. Y él dijo que había hecho exorcismos para poder encontrar a los delincuentes, y que tenía apoyo de sacerdotes sobre todo. Y también hay un tipo de brujería que utilizan los delincuentes que se llama cruzamiento. Cruzamiento. El cruzamiento lo usan para que no les entren balas. Dicen que están cruzados. Es un tipo de hechizo en el cual se tiene que hacer a unas horas específicas. Son días impares. Se utiliza la corteza de un árbol muchas veces, o placas de metal, y se meten debajo de la piel. Y dicen que están cruzados y que no les entran las balas. Uno de los delincuentes más famosos de Colombia en un momento era alias Cuchillo. Ese era su nombre, Cuchillo, así le decían: ahí va Cuchillo, no sé qué más. Se decía que Cuchillo estaba rezado por los 100 brujos más poderosos de los llanos, y le habían dado, y él cargaba siempre un cuchillo con el que ultimaba a sus víctimas, por eso le llamaban así. Y era un cuchillo que tenía, lo pueden buscar en la fotografía, pueden googlearlo, un cuchillo que tenía la cacha para tomarlo de madera, y una hoja de metal muy muy fuerte. Y ese cuchillo decían que también era mágico y estaba rezado. El gobierno de Colombia envió helicópteros Black Hawk que había entregado a los Estados Unidos a buscarlo. Un comando especial. Lo rodearon un día de Navidad. Él estaba en la celebración. Hubo combates, fallecieron muchos de los de su organización, pero él no aparecía. Pasó una noche, no aparecía por ningún lado, no había señas de Cuchillo. Era como si se hubiera vuelto invisible. Una de las cosas que dicen es que los que están cruzados solo tienen dos puntos débiles. Uno, que no pueden pasar una cerca.
O sea, que si van a pasar una cerca, quedan amarrados. Si vas a pasar una cerca de alambre de púas, quedas engarzado, ¿no? Claro. Quedas atrapado. O no te pueden entrar las balas. Entonces la forma en que pueden morir es ahogados. Ahogados, porque te entra agua por la nariz, no puedes respirar, mueres. Entonces, a los 2-3 días, encontraron a Cuchillo. Encontraron su cuerpo. No tenía un solo impacto de bala. No tenía una sola herida. Nada. Lo habían encontrado en una quebrada, sumergido, ahogado. Y por eso todavía dicen que está protegido, y él mismo lo dijo, por los 100 brujos más poderosos de los llanos. Y en ese momento, como para quitar el mito, entonces el director de la Policía de Colombia y el presidente Santos sacaron el cuchillo y lo mostraron. Dijeron, aquí está el cuchillo. Ah, hay fotos del cuchillo. Sí, hay fotos del cuchillo y de los militares mostrando el cuchillo. Del cuchillo rezado. Del cuchillo que supuestamente utilizó para acabar con la vida de un montón de personas. Y en esos rezados y en esos cruzamientos existen muchos elementos que se usan. Por ejemplo, la grasa humana. Yo investigué durante mucho tiempo el tráfico de grasa humana. Logré hablar con aquellos que traficaban grasa humana. ¿Qué es lo que hacen? En el centro de Bogotá había antes un anfiteatro, la morgue. Entonces algunos de los que estaban ahí, que se llaman los disectores, que son los embalsamadores, el disector es el que le ayuda al médico forense. Hay médico y enfermero que le ayuda, o instrumentador, o odontólogo. Cuando uno va al odontólogo, está el odontólogo y el que le dice, pásame la fresa número 4. Aquí es parecido, y lo que hay es un médico forense con alguien que le ayuda, y el médico forense le dice, córtalo, ábrelo, sácame el corazón, mírale tal. Ese se llama disector de cadáveres. En algún tiempo sus directores eran personas muy humildes, gente que tenía que vivir de eso y les pagaban muy mal. Entonces ellos dicen que gente muy famosa, poderosa, gente muy reconocida, iba y los buscaba y decía, toma 20, $10 y tráeme grasa de muerto, tráeme manteca humana. Y que esa manteca se usaba para 2 cosas, para 3, que sacaban esa grasa de muerto y con esa grasa elaboran unas velas que utilizaban muchos los delincuentes, unas velas para protección hechas de grasa de muerto, y con eso los velaban, como dirían en Venezuela, los velaban con grasa de muerto. Y lo otro que lo utilizaban era como crema cosmética, Dios, para quitar las arrugas. Y lo otro, para lo que se dice que la grasa de muerto es buena, la manteca de muerto, dicen que es muy buena también para atraer a la gente. Entonces, ¿qué hacían? O que se dice que hacen, que a veces alguien tiene un restaurante, tú tienes un restaurante ahí de arroz chino, tal, y entonces no te va bien, o tienes ahí, vendes almuerzos, no te va bien. Entonces lo que hacen es, le echan un poquito de esa manteca a la comida. Qué tétrico. Y así endulzan a la gente. Yo incluso logré encontrar un documento oficial que está en ese libro que se llama el Libro Negro de la Brujería en Colombia, donde se muestra cómo unos carniceros de un barrio de Bogotá se les descubrió que había algo raro. El tipo puso la carnicería. Se los voy a contar así. El hombre pone una carnicería y no va nadie. Y lo pone más barato. Y la gente dice, no, es carnicería nueva. Yo voy donde el de siempre. El de siempre lo conozco. Claro, no hay nada que perder. Nada que perder. Entonces, y el otro no, carnicería así con luces brillantes, así carnicería nueva, así limpiecita, con música, como señora, venga, así las carnicerías nuevas, pero nadie va. Y un día, de un día para otro, la gente empieza a ir. Y empieza a entrar. Y el tipo se vuelve rico. Claro. Y le compran, deme 20 kilos, deme una pierna completa, toma tu pierna de chancho, así completa. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo se volvió tan rico? Si nadie lo quería. Hasta que un día descubren que cuando abren la nevera por detrás, había unos fémures humanos colgando. Y dice que él hacía brujería para atraer a la gente con huesos humanos. Está en un diario. Y encima lo hacen de manera tan así como si no fuera nada, porque las personas que realmente creen en la brujería negra también saben que pues hay consecuencias, ¿no? A mí me resulta perturbador saber que de repente esas personas, como por ejemplo el crimen organizado colombiano, usaban, ¿verdad?, este tipo de herramientas, ¿no?, como la brujería, para hacer fechorías. Me imagino que no tenían o se creían tan poderosos que pensaron que nunca iba a pasarles nada. Hubo un traficante muy famoso con lo que tú dices. Se llamaba Camilo Zapata. Ok. Camilo Zapata le decían alias el brujo.
Y Camilo Zapata fue uno de los traficantes más poderosos de los años 80, casi un poquito más abajito de Pablo. Y Camilo Zapata le llamaban el brujo porque tenía un grupo de brujos a su servicio. Y donde él llegaba y compraba una propiedad, siempre soltaba 7 perros negros. Y tenía 7 perros negros y los soltaba siempre. Y llegaba siempre a los lugares en una fecha específica. Y compró un castillo que se llama el Castillo Marroquín afuera de Bogotá. Y en ese lugar se dice que tenía una serie de rituales y hoy en día todavía dicen que hay apariciones en el Castillo Marroquín. Y hay gente que hace exploraciones paranormales y dicen que lo que sucedió allí es que este señor había hecho un montón de rituales que despertaron algo oscuro, que todavía vive ahí. Y al final lo capturaron. Y lo capturaron y no lo capturaron. Al final lo dieron de baja a los enemigos de Pablo Escobar, que eran los Pepes, porque alguien estaba manipulando un radio. Esto es real. La policía y sus enemigos estaban manipulando un radio y entonces entró la voz de él pidiéndole a unos brujos ayuda. ¿A unos brujos? A unos brujos les estaba pidiendo ayuda y aparte de pedirle a brujos ayuda, el que lo escuchó fue un sacerdote exorcista. Eso es real. Y el sacerdote llamó a la policía y le dijo, mire, yo estoy escuchando por radio a alguien que está pidiendo brujos y está en tal zona. Y fueron allá y acabaron con su vida. De Camilo Zapata, alias el brujo. Y así hemos tenido otros más que incluso han tenido rituales de rayamiento. ¿De qué? ¿Perdón? Rayamiento. ¿Qué es rayamiento? El rayamiento es un ritual que se hace en el mundo de la santería cubana, en una de las facciones más oscuras que se llama el palo mayombe. Palo mayombe es el lado oscuro de la brujería, de la santería cubana. E incluso muchos viajaban hasta Cuba para ser rayados y el rayamiento tienen que hacerle una serie de escaras y cortes en la espalda. Y hubo uno de esos brujos famosos conectado con ese mundo del tráfico que se llamaba Adolfo Jesús Constanzo, que actuó en México, que le llamaban los narcosatánicos y que llegaron a ser uno de los peores crímenes de toda la historia. Ellos estaban en una finca, en un rancho, y entonces empezaron a hacer rituales para ser invisibles y pasar al otro lado el tráfico. Justo hace muy poco estuvo en el podcast un amigo de la casa que se llama Juan David, que tiene un podcast que se llama 3 y 33. Y él contó la historia de que él tiene un fan, un seguidor, que le manda muchos audios contando historias paranormales relacionadas al mundo justamente del crimen organizado, pero no en Colombia, sino en México. Porque él está relativamente relacionado no a la parte criminal, sino a la parte justamente de, bueno, pues militar, ¿no? Y él contaba de que a él le han contado varias veces, y muy repetidas veces, muchas personas en común, que los que justamente los criminales, ¿no? Los que son parte del narco mexicano, trabajan mucho con nahuales. Lo cual es un poco más jalado de los pelos, ¿no? Pero claramente sabemos que brujería, intención de hacer el daño existe, pero ya comenzar a hablar de trabajo con nahuales, ¿no? De trabajo con de repente brujos para ser invisibles. Esos son ya casos un poco más extremos, pero me parecía muy particular, ¿no? Nosotros investigamos para el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería en México a una serie de deidades milagrosas que son santos populares que supuestamente ayudan a los traficantes y a los que se pasan la frontera. Okay. Y hay uno que se llama Juan Soldado. Y Juan Soldado es un tipo que fue soldado del ejército mexicano que abusó y acabó con la vida de una niña. Y como lo hizo, lo ejecutaron en un cementerio. Y la gente fue, cogió su cuerpo y lo enterró. Y después dicen que de sus piedras empezó a salir un líquido extraño. Y que con ese líquido la gente se colocaba en la piel o veía eso y les ayudaba a pasar la frontera. Y hoy en día es el santo de los indocumentados, Juan Soldado. No me digas. De criminal se convirtió en un santo y las apariciones son increíbles. Entonces la gente dice que va a pasar la frontera, que están ahí y al otro lado está la guardia, la patrulla fronteriza y que de repente encima de una montaña ven a un hombre vestido de soldado de los años 40, porque fue el crimen en el 38, fue el crimen de los años 30, vestido de soldado que le dice por allá no, por allá. Y ellos se van y así evaden y después el soldado desaparece.
o que se les aparecen sueños y le dicen mañana tienes que cruzar. Dios santo. Y ese santo es el santo de los indocumentados, y en el panteón número 1 de Tijuana van un montón de personas a decirle, y tú lees en las placas: gracias por ayudarme a pasar la frontera, gracias por ayudarme a pasar el contrabando, gracias por estar del otro lado. Y las apariciones de Juan Soldado son increíbles, porque incluso hay gente que dice que pasa en el carro y que lo ven parado en las garitas fronterizas diciendo, y se devuelven. Hoy no pude pasar porque Juan Soldado me dijo que no pasara o que me iba a pasar. Los que están del otro lado, es decir, de repente las fuerzas migratorias, ¿creerán también en esto? ¿Harán algo para justamente evitar a este personaje o bueno, a este hoy en día casi santo? Hay varios santos del mal, ¿no? Entonces está, por ejemplo, en México tienen a Jesús Malverde, que es el más conocido, no sé si lo has escuchado. No. Malverde es uno de los santos más increíbles que yo he conocido. Es un santo popular. Originalmente era un ladrón, un salteador. Okay. El tipo robaba a los pobres, a los ricos para darle a los pobres. Era un Robin Hood. Y empezó a volverse popular. Entonces lo buscó el ejército de Culiacán, Sinaloa. Eso pasa en Sinaloa. Lo capturan y lo llevan al centro de la ciudad, de la capital del estado, que es Culiacán, y lo cuelgan de cabeza, y ahí fallece. Y con el tiempo no lo dejan enterrar. Entonces el brazo, los dedos se descomponen y se caen. ¡Pah! Se cayó una oreja. ¡Pah! Se cayó la nariz del cadáver. ¡Pah! Se cayó la cabeza. Y la gente le pone piedras encima. Dicen que entonces por la noche empezaba a brillar esa tumba. Y dicen que se vuelve y empieza a aparecer. Y un día el gobernador dice: quiten esas piedras, traen una retroexcavadora. Esto está documentado. Llevan la retroexcavadora y se funde el motor de la retroexcavadora. Hace ¡pah! Y luego dicen: no, traigan un taladro. Llevan un taladro neumático, 1970 y algo, para romperlo. Y dicen que en ese momento ¡pum! Se funde también el taladro. Entonces un ingeniero dice: esto es una cosa absurda, no crean en estas bobadas, esto es mentira. Y ese ingeniero va y empieza a quitar las piedras con las manos y le da un infarto y cae. No muere, pero cae. Y documentado. Documentado. Entonces el gobernador del estado le pasa esos huesos a la gente y arma una capilla que existe hoy en día. Y en esa capilla estuve varias veces, pueden ver las fotos. Y en esa capilla a mí lo que me alucinaba era que yo llegaba y decía: ay, las paredes de esta capilla, que se volvió el santo de los traficantes. Allá dicen que el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada ayudaron muchísimo a esa capilla, sobre todo Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, que dio muchísimo. Yo entrevisté a varias personas allí. Y cuando tú entras a la capilla, ahí está la tumba de Jesús Malverde. Cuando entras a la capilla, lo más alucinante es lo siguiente. Esto es casi realismo mágico. Todas las paredes tienen un papel tapiz espectacular, que es el siguiente. Tú llegas y ves como un cuadrito, otro cuadrito arriba, otro cuadrito al lado, y tú dices: ¿qué papel tapiz tan raro? Cuando te acercas, no es papel tapiz, son billetes de $1. Toda está forrada en dólares. Las paredes son dólares que llevan los inmigrantes. El inmigrante pasa y dice que con el primer $1 que se gane va a volver, y se lo pega en la pared y dice: gracias, Jesús Malverde, por haberme ayudado a pasar a Estados Unidos. Y está llena de esos billetes. Ahí está. Y el busto de Malverde, si lo ven, es un hombre con bigote, con corbata roja y blanca. Jesús Malverde nunca tuvo rostro. No hay fotos de Malverde. No hay nada de Malverde. ¿Por qué tiene esa forma? Porque nadie sabía quién era. Entonces Jorge Negrete, que fue un actor, se convirtió en Malverde. Y la imagen que ustedes ven ahí es la imagen de Jorge Negrete. Del actor, ¿no? Del actor. Dios santo. Y cuando tú vas allá ha ido cantidad de farándula mexicana. Ha ido Pedro Fernández, que actuó en una novela. Hay una novela solo sobre Malverde, una serie. Y el actor fue Pedro Fernández, y tuvo que ir a pedirle permiso a la tumba, porque los otros actores que estuvieron ahí, que intentaron encarnarlo, tenían problemas. Y dicen que Pedro Fernández fue y le pidió, se arrodilló. Allá también fue Verónica Castro y un montón de gente, y se arrodilló frente a Malverde para pedirle el permiso de interpretarlo. Y le va bien. Y las historias de apariciones de Malverde son increíbles. Son increíbles. La gente dice que va por la carretera y de repente ven un hombre al lado que les dice no, paran y se devuelven, y más adelante había un asalto. O hay otras personas que dicen que se metían a robar a la casa y que los ladrones salieron corriendo porque sale un hombre vestido de blanco con un arma, y era Malverde, que defendió la casa como una aparición. Y en Bogotá hay otra especie de deidad que se ha convertido últimamente en famosa, y es que en el cementerio central, donde hay muchos de Bogotá, donde están los presidentes, ahí hace poquito enterraron tristemente a un señor que se llama Miguel Uribe. En el cementerio central de Bogotá hay algo bien asqueroso, bien asqueroso,
y es que una familia puso al comienzo una virgen normal, la Virgen María, pero la hizo de metal. Como es de metal, pues con el tiempo se va oxidando y se va poniendo negra. Entonces esa virgen se fue poniendo negra y los maleantes empezaron a rezarle porque dicen que es como la parte negativa. Claro. La virgen de luz, la virgen de oscuridad, la virgen brillante, la virgen de la penumbra, la virgen brillante, la virgen negativa. Y entonces se convirtió en la virgen negra del cementerio central. Y yo estaba entrevistando a un vigilante que me dice, eso es muy loco, que él un día estaba también ahí mirando y de repente empezaron a aparecer cosas raras encima de la lápida donde estaba la virgen, que decía, uy, hay algo raro, parecía una salchicha podrida, decía él. Decía, ¿pero qué es esto? ¿Estiércol de perro? Porque huele muy mal. Decía, es que traen aquí gatos para que defequen encima. ¿Qué es lo que hay acá? Y cuando se acercó, esas barritas negras, ¿sabes? De cuenta una barra de cereal podrida, se dio cuenta que tenía algo raro, que era como un filamento que salía y era una uña. Una uña. Y se dio cuenta que los maleantes estaban poniendo dedos humanos encima de la lápida para buscar protección de la Virgen Negra, que sería como pedirle a la Virgen María que los protegiera, otra santa, digamos, de los delincuentes. Acá también es como te comenté hace un rato, también se acostumbra mucho en el Perú a creer en estas cosas y mucho presidente cree, ¿no? Incluso hay bastantes relatos que todos los presidentes de Perú han tenido pues sus brujos, sus propios brujos. Incluso hay nombres muy voceados en la cultura popular peruana, que decirlos también sería un poco difamar, pero cada uno ha tenido el suyo, ¿no? Incluso, por ejemplo, se dice que Fujimori creía mucho en esto y se iba a las guaringas, cosas de ese estilo. Mi pregunta es, como tú me comentas mucho de que existe este fanatismo y este afán por convertir santo a muchas personas que hacían el mal, ¿por qué, por ejemplo, todavía existe la tumba de Pablo? Yo creo que lo que sucedió es que, a diferencia de muchos otros personajes funestos de la historia, porque él lo fue un personaje funesto, de alguna manera estaba inscrito, y esto ya lo voy a decir como antropólogo, estaba inscrito en la cultura del país, sobre todo en la cultura de un sector del país. Y entonces era visto como alguien que, si bien era funesto por un lado, por otro lado se convertía en una especie de Robin Hood y tenía su familia entonces se le permitió no lo que se hace con los crímenes, que es borrar para siempre su nombre o borrar, sino se le permitió que tuviera su sepultura, y la historia de su sepultura y de su entierro es increíble. Yo entrevisté al embalsamador de Pablo Escobar. Okay. Cuando Pablo Escobar fallece, le disparan, muere, lo llevan allá y lo velan. Él muere en el techo de una casa, junto con uno de sus escoltas, el último que le quedaba. Esa escolta le llamaban el Limón, alias el Limón. Él muere con él y los dos cuerpos los velan al mismo tiempo. Él me cuenta que cuando él recibe el cuerpo en la funeraria, eso está en el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, en el anfiteatro, el ejército, la policía le dice, tranquilo, usted lo va a llevar al cementerio, llévelo, nosotros lo vamos a escoltar. Había un helicóptero, había un tanque cascabel, tanque de guerra, y había un montón de cosas, pues porque era Escobar. Y él dice que él está confiado y tan pronto empieza a arrancar, todos se van y lo dejan solo. Y él termina llevando el cuerpo solo, hay fotos de él, hasta el cementerio, y cuando llega, baja el ataúd, no lo pudieron arreglar, olía podrido, no habían podido hacerle todo el tratamiento, el cuerpo estaba en descomposición y estaba muy obeso, y entonces él de alguna manera lo baja, lo pone allí, y llega un montón de gente y secuestra casi el cuerpo. Se meten por las ventanas y todo y empiezan a gritar que Pablo, amigo, el pueblo está contigo, un montón de cosas, y empiezan a levantarlo así y se cae y se rueda el cuerpo, y se dan cuenta que el que habían entrado a sacar no era Escobar, sino al Limón. Y cuando se dan cuenta que habían entrado y se habían llevado otro cuerpo, entran y ahí sí sacan a Escobar. Y tuvieron que llevar al ejército, tuvieron que hacer un cerramiento. El cuerpo de Escobar fue el entierro de Escobar fue un evento desordenado y fue realmente terrible. Un caos total. Y sucedió así. Y tuvieron que llevar militares para que protegieran el
el lugar. Qué locura. La verdad es que me parece impresionante todo ese tema del crimen en Colombia, el crimen organizado y el narcotráfico. Es súper, súper delicado, ¿no? Pero también al mismo tiempo, yo sí soy partidario, porque también en Perú se vivió mucho el tema de terrorismo, de conocer la historia para que no se vuelva a repetir, ¿no? Esa es la idea. Y ese libro de Pablo Escobar y los patrulleros de la brujería lo escribí por eso, porque pues hubo series, hay libros, pero nadie había contado la parte mágica. Y sí hay una parte mágica. Sí hay una parte mágica de creencias, de historias, de leyendas, que creo que vale la pena como mirar, ¿no? Porque si uno no lo mira, si uno no observa, la historia, pues como tú dices, la tiende a repetir. Y si uno ya recorrió un camino y sabe que ese camino fue doloroso y tortuoso, se aprende a no volver a trasegarlo. Y yo creo que es parte de ese libro, es mostrar esas historias, no para endiosar, ni enaltecer, ni para exaltar el crimen, como muchas personas sí lo hacen, sino para mostrar que no vale la pena, que el crimen no paga, que causa dolor, que causa sufrimiento, pero que sí que hay un lado oscuro de magia allí. Y que termina muy mal, ¿no? Que nunca termina bien. Nunca. Yo he entrevistado a muchos brujos en mi canal y en mi trabajo y siempre. Y los brujos que he entrevistado siempre los he visto más adelante en mi vida. Y todos los brujos que son así negativos, que dicen que hacen pactos satánicos, eso, todos terminan mal. Siempre los veo en silla de ruedas. No sé si es su vida, o sea, yo soy escéptico, pero siempre los veo sin dinero. Siempre los veo con la familia destruida. Pues a cualquiera le pueden pasar cosas todos los días. Claro. Pero a ellos les pasan más. No sé por qué. Y nunca los vi uno prósperos. Por más de que cobren en una consulta miles, nunca los ves con algo que digas disfruta la vida o tiene buenas cosas. Nunca. 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 He entrevistado brujos que después los vuelvo a ver y están en un hospital. Nunca los he visto con su familia, en una buena casa, bien. Siempre están mal. Qué interesante. Y también yo sé que tú estás vinculado al tema de la radio. Incluso antes de comenzar el episodio me mencionaste que hay 2 audios muy perturbadores, que incluso uno de ellos se viralizó muchísimo a nivel mundial, ¿no? Y ya se tocó también en este podcast. ¿Cómo estás vinculado al tema de la radio? Sí, desde hace más de 10 años yo colaboro como invitado en uno de los programas más importantes de Colombia. Su director es Daniel Tres Palacios. Se llama El Cartel Paranormal de la Mega. Es un programa de radio donde todas las noches los oyentes llaman a contar sus historias y también a veces nosotros las exponemos. En parte mi vinculación con la radio fue por ese programa. Hay una llamada que es considerada la llamada paranormal más importante de la historia en vivo. No ha sucedido casi en ningún otro lugar del mundo. Daniel estaba con Héctor Contreras, que en ese momento era el director de la emisora, y estaban haciendo un programa que no era paranormal, porque el programa tiene una parte que son chistes. Y en ese programa estaban ellos hablando cuando de repente entró una llamada. Y esta es la llamada paranormal más impresionante del mundo, por lo que además va a suceder. Lo van a escuchar. Y entonces ellos están allí, dicen, bueno, entre la llamada, y lo que entra es una voz de una niña que empieza a decir, abuelita, abuelita, abuelita. Escuchémoslo. Abuelita, abuelita, abuelita. ¿Aló? Maldita sea, no me vas a asustar. ¡Aló! Abuelita. Si tú la escuchas, es una voz muy lastimera de una niña. Daniel no lo creía, pensaba que era una broma. Por eso tú en el audio, y eso casi nadie lo cuenta, él dice, ya, no me molesten. Se ríen, se burlan, y sigue sonando ese audio. Abuelita, abuelita. Lo raro fue que después tomaron ese audio y lo pusieron al revés. Y eso casi nadie lo dice, eso es exclusivo acá. Y en el audio no solo dice abuelita, si lo pones al revés, dice, aquí yo me morí. Aquí yo me morí. Dios, qué tétrico. Lo más raro es lo siguiente. Con el tiempo empezaron a traer a unos videntes. Yo los conozco. Uno se llama Edwin Ocampo, otro es Edwin Robles. Y empezaron y llegaron allá y recorrieron todo la emisora. Es una casa vieja, ¿sabes? Es una casa muy vieja, RCN Radio. Empezaron a caminar y empezaron a mirar, y entonces ellos decían que había alguien que había fallecido ahí y que había fallecido quemada en un incendio. Y que esa niña era producto de esa muerte, de esa conflagración.
Lo raro es que cuando empezaron a buscar y pusieron por segunda vez el audio y la pusieron después, se fue la luz. Y se fue la luz en casi todo el barrio en esa zona. Cuando colocaron otra vez ese sonido que dice abuelita, abuelita. Y al revés dice yo me morí aquí. Que tiene algo de relación con eso. Ese sonido sonó en todas partes del mundo y es considerada la llamada más aterradora y escalofriante de la historia de la radio. Porque además, Jorge, esto es realmente asombroso. Muchas de las personas que lo escuchaban, y no sé si aquí les pasó a ustedes, si les pasó sería bueno que lo manifestaran. Dicen que cuando lo escuchaban en vivo, muchas personas empezaron a vivir fenómenos extraños en la casa. O sea que de repente esto incluso hasta abría portales dentro de las casas o espacios donde se escuchaba el audio. Yo no creo en los portales, no creo en eso, pero sí hay algo raro. Si no es paranormal, es algo que tiene que ver con nuestra psiquis. Hay algo muy perturbador, hay algo enfermo, hay algo podrido en ese sonido. Yo creo también eso, de que de repente, como tú mencionas, el tema de portales no se abren, o sea, a ver, no es tan literal, ¿no? Pero de repente el hecho de escuchar esto hace que tu mente comience a funcionar de una manera que justamente recree este tipo de situaciones que también son perturbadoras, ¿no? Claro, y hubo reportes y fidedignos comprobados de gente que estaba en su automóvil y se apagó. O sea, imagínate, tú manejando una avenida, empiezas a escuchar esa voz que ya oyeron, abuelita, abuelita, y de repente, ¡pum!, se te apaga. No sé si les está pasando. A alguno de los que lo está viendo si les pasó algo. Y otros, por ejemplo, decían que estaban así y se iba la luz de la casa. O, por ejemplo, estaban cocinando. Hay 2 o 3 casos de que estaban haciendo, voy a hacer un café con leche, voy a hacer una... Y la leche se cortaba. O sea, es uno de los casos paranormales más extraños. El sonido está, el audio es una prueba, está ahí. Lo más interesante es que después intentaron buscar de dónde venía la llamada. Claro. Y cuando fueron a buscar, parecía que fuera de un teléfono que no tenía registro. Y eso es real. O sea, yo no sé si existe lo paranormal o no. No soy nadie para decir que no. No soy nadie para decir que sí. No lo puedo decir. Pero es uno de los casos más extraños de la historia de la radio. Ahora, ese caso que es en realidad muy perturbador es uno de los que tú traes el día de hoy, porque existe otro que también tiene que ver con esto. Sí, y yo después de un tiempo empecé a trabajar, teníamos nuestro propio programa de radio en una emisora colombiana muy famosa que se llama Blue Radio, por algunos momentos es la número 1 del país. Y en la noche teníamos un programa con Juan Jesús Vallejo, que es un investigador español, y con Joan Arenas. Y en ese programa que se llamaba Luna Blue, presentábamos casos de misterio. Esto es lo único que me ha pasado a mí con otro momento de mi vida que sí puedo considerar que es algo extraño. Yo estaba en la cabina. La cabina de Blue Radio haz de cuenta, es una cabina que tiene aquí un vidrio grande, puedes ver para adentro y para afuera. Es como estar en un acuario, en una pecera. Estás ahí en un lugar con las paredes translúcidas. Estábamos sentados así como estamos tú y yo. Y yo empezaba a hablar, y estaba hablando esa noche de los viajeros del tiempo. Que había gente que viajaba en el tiempo, supuestamente, y traía profecías. Incluso que había un viajero muy famoso ruso que decía que el mundo en el año 2180 había sido dominado por las máquinas y que traía un montón de profecías. Y yo decía que era algo repetitivo que llegaran esas profecías a través del espacio y el tiempo. Y en algún momento yo estoy así, frente al micrófono, quieto, y empiezo a decir, es algo repetitivo. Es algo extraño y repetitivo. Y en ese momento yo escucho algo que me molesta mucho en el oído con los audífonos. Escucho como un sonido muy fuerte y con un pitido. Y yo digo, ¿esto qué es? Me lo quito. Y entonces todos quedan como así asombrados, los que estaban conmigo. Y al final el operador de radio me dice, Esteban, sonó la voz de un niño. Pero yo tenía todos los canales cerrados. No era una emisora, no era una interferencia. Blue Radio tenía los mejores equipos o tiene los mejores equipos de Colombia. Y me decía, yo tenía todo cerrado, no hay nadie más que pueda haber hecho esto. Adentro de la cabina estamos como tú y yo, pues es una cabina de radio, no tienes por qué tener nada. Claro. Y de repente lo que suena es la voz de un niño. Y lo más loco y demente es que es como si me hablara. ¿A ti? Sí. Y la voz de ese niño dice papá. Me dice papá. Yo no la escuché casi en vivo,
y después fue noticia y quiero que la escuchen. Por favor, a ver. O es algo repetitivo, extraño que sucede. 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 O es algo repetitivo. Y fue en vivo. Y fue en vivo. Esto va a sonar muy raro, pero yo escuché en los audífonos, porque nos poníamos audífonos en Blue Radio. Es más, yo tenía los míos, yo llevaba los míos, tal vez porque soy un poco, no sé, yo decía, quiero tener los míos en vez de tener los generales, y sonó como un... Yo no escuché papá, yo escuché como un... Como un pitido. Como un pitido, como un quejido de rata, como un quejido de rata, como si una rata hiciera... Así escuché. Y después el operador fue el que me dijo, Esteban, esto es la voz de un niño que dice papá. Yo en ese momento no tenía hijos, todavía estoy a punto de tener un hijo, pero no tenía hijos que yo supiera y creo que no tengo. Y era muy raro que sonara esa voz. Es muy extraño. Y a raíz de esto, ¿te ha pasado algo? Porque como tú mencionas, la gente que escuchaba el audio de la niña que decía abuelita, le pasaban cosas. ¿A ti te pasaron cosas después de que sucediera este fenómeno? En absoluto nada, pero lo extraño es que ahora voy a tener un hijo y es un niño. Qué extraño. Sí, y después de mucho tiempo me dice papá, y en ese tiempo yo no quería tener hijos. Yo recuerdo mucho que hablé con muchos y me dicen, te está llamando un niño, tú seguramente, no sé, hiciste que alguien no tuviera tu hijo, la obligaste a que no naciera. Yo no, nunca he querido, además no quiero tener hijos, y ahora sí. Y es muy raro porque yo decía, no quiero y no voy a tener hijos, no quiero, maldita sea. Y te dicen papá. Y me dicen papá en la mitad de la noche. Era de noche. Pero sería también bastante perturbador si de repente pasa el tiempo y la voz se parece, ¿no? Eso sería pronto, sería aterrador. Eso sería muy aterrador, ¿no? Y me recuerda, sabes, hay una historia que justo en esos días estábamos hablando, y es que hay una ciudad de Colombia que se llama Manizales. Ok. Manizales es una ciudad que está hecha sobre una montaña. Es la capital de un departamento que se llama Caldas. Y viven literalmente entre los cerros. O sea, es una ciudad que para ir de un lado al otro es como bajar una colina y subir otra. Y hay un cerro que se llama el Cerro del Oro. Y en ese cerro que se llama el Cerro del Oro, dicen que hay una manifestación de niños muy extraña y que todavía mucha gente va allá a mirarla. ¿Qué es lo que sucede? La gente va, lleva sus automóviles, llevas en el carro, digamos tú llevas tu carro, y lo parqueas en una parte y colocas dulces, colombinas, dulces, chocolatinas, los pones encima. Y sobre el capó, sobre las lunas, sobre los vidrios, sobre los parabrisas, colocan a veces una harina, que es maicena, harina maicena. Y la gente dice que empiezan a escuchar risas de niños, como esa voz, me acordé, que escucha una voz así como una risita de niño, pero una risita rara, no es del niño normal, es como un niño mezclado con adulto. Haz de cuenta como una especie de risita de Pinochito, así de claro, muñeco, así como si fuera unos dos personajes infantiles, pero macabra. Así como si fuera un niño el que se riera, pero con conciencia de delincuente, una cosa así. Así que se con ríen, maldad. Con maldad, sí. O sea, es como la voz de un niño, pero un niño que fuera ampón, un niño malvado. Y se escucha esa risita y de repente la gente dice que los dulces se van, y hay muchas fotos. Yo creo que se pueden buscar para que las puedan ver. Y se ven en las lunas, en los vidrios del parabrisas y el parachoque y en todo. Se ven entonces después unas huellitas. Chiquitas, como chiquitas, claramente como de niño. Deditos, manitos, y se llevan los dulces. Y le llaman los niños dulces. Y la gente va y es casi un plan ir a encontrarse con los niños dulces. ¿Y les piden cosas? En algunos casos les piden cosas. Le dicen, llévate tu dulce y ayúdame con algo. Bueno, en Lima existe un cementerio que se llama el Presbítero Maestro, y hay un niño que se llama el niño Ricardito, que lamentablemente falleció. Y mucha gente va y le pide muchas cosas a él. Incluso si tú vas a verlo, te das cuenta que hay cartitas, deseos, fotografías, flores. Es muy pedido y es casi como una especie de santo para muchos, ¿no? La verdad es que ha sido un episodio espectacular. Yo estoy segurísimo de que vamos a volver a encontrarnos. Claro. Tengo que ir para allá también, para Bogotá. Te agradezco tu visita. Ha sido increíble que hayas podido usar esto a tu disposición. Y siempre va a estar a la disposición de ustedes. Cuando quieran venir, bienvenidos son a este
a este humilde espacio. Y la verdad es que te agradezco de corazón, hermano. Lo mismo en Bogotá y gracias. Para mí siempre fue un sueño estar en Confesiones Podcast y lo digo en serio. Y a ustedes muchas gracias por verlo y si no se han suscrito, suscríbanse ya en este podcast que es increíble. Excelente. Jorge, muchas gracias. No, a ti, gracias, hermano. Mucha gente, cuídense. Bye bye.